Me alegra estar con ustedes en este lugar en especial, privilegio que Dios me da de poder hablar de la tercera persona de la deidad, el Espíritu Santo. Y en esta noche, hermano, vamos a mirar la importancia de la obra del Espíritu Santo. Cuán importante es la obra de la tercera persona de la deidad. Sin esa obra, nadie tampoco sería salvo. Así que ahí podemos ver, hermanos, cómo la deidad completa cumple un papel fundamental. Los tres son importantes en el plan de salvación. Sin el Espíritu Santo, nadie podría venir a Cristo para ser salvo. Amén. Vamos a ir al texto de la palabra de nuestro Dios central, en el cual vamos a meditar en esta noche, y se encuentra en el libro de San Juan. Como la obra del Espíritu Santo, hermanos, se escucha muy bien, la obra del Espíritu Santo es la misma obra del mensaje del primer año. ¿Qué dije? La obra del Espíritu Santo es la misma obra del mensaje del primer año. Cuando ustedes analizan el mensaje del primer ángel, tiene por objetivo preparar al pueblo de Dios completamente para que no caiga con Babilonia, para que no se haga partícipe del vino de Babilonia, para que no beba las falsas doctrinas o no caiga en el engaño satánico de los últimos días. Y para ello necesitamos la obra completa del Espíritu Santo. Y esa obra completa tiene que ver no solamente con la parte espiritual. La parte mental es fundamental, y en la parte física aún más. Porque dice la inspiración divina que el Espíritu Santo no puede completar la santificación. Es imposible terminar la santificación mientras que el ser humano degrade sus facultades físicas y viole las facultades de la ley de la salud. Y por eso Jesús, antes de irse al cielo, dijo unas palabras que son contundentes y que nos ponen a reflexionar de cuán importante es la obra del Espíritu Santo. Y por eso le dijo a sus discípulos en el capítulo 16, versículo 7: pero yo os digo la verdad. ¿Cuál era la verdad que él quería que ellos tuvieran presente y ahora nosotros? Porque ellos ya murieron. Para ellos ya pasó el tiempo de oportunidad. Recuerden, hermanos, cada generación que está viva es el tiempo de oportunidad de ellos para que el Espíritu de Dios pueda hacer una obra completa en la vida, en el carácter, en la mente de esa persona, y prepararlo para cuando sea llamado a rendir cuentas. Hermanos, el objetivo de la obra del Espíritu Santo es prepararte a ti, prepararte a mí hasta el último día que Dios nos dé misericordia, para que podamos estar en paz, a cuentas, y hayamos hecho lo que le agrada a Dios o lo que glorifica a Dios hasta el último día de nuestra vida. Por eso, la santificación es una tarea cada 8 días. Es una tarea diaria. Usted debe de vivir, y yo debo de vivir, una experiencia de santidad todos los días. Porque todos los días la obra del Espíritu Santo, en primer lugar, como lo vamos a ver, es revelarnos, mostrarnos nuestra condición. Y por eso, cuando Jesús le dice a sus discípulos, y en esta noche nos dice a nosotros: grábense esta verdad. ¿Cuál es la verdad que necesitamos grabar? Versículo 7, segunda parte, dice: os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros. Pero si me voy, os lo que, hermanos. Y hermanos, yo me gozo y alabo al Señor. ¿Saben por qué?
Porque si Cristo no se hubiese ido y no hubiese enviado al Consolador, estaríamos perdidos. Estaríamos sin esperanza, estaríamos como están muchos que hoy rechazan la obra del Espíritu Santo y que no quieren oír la voz de Dios. E incluso hay algunos que ya han cerrado su conciencia a la voz del Espíritu de Dios y están esclavos del pecado. Todos los que son esclavos del pecado es porque han rechazado o rechazan la voz del Espíritu de Dios. El único que puede libertarnos del poder del pecado es el Espíritu de Dios a través de la obra de Cristo Jesús. Él, junto con Cristo, por eso el Espíritu Santo, hermanos, es el representante de Cristo en esta tierra. No es el Espíritu de Cristo, no es que el cuerpo se quedó arriba como enseña una nueva teología. Incluso algunos han salido de nuestra iglesia creyendo esa teología falsa que el diablo ha inventado, que entonces el cuerpo de Jesús se quedó allá y él dio su espíritu a esta tierra. No, hermanos, es que la obra del Espíritu Santo va conectada con la obra que Cristo hace. El Espíritu guía al pecador a Cristo y Cristo obra en el corazón de la persona a través del Espíritu de Dios. Hay una conexión estrecha y directa entre la obra del Espíritu Santo y la obra de Cristo. Pero ¿por qué era necesario que Él viniera? Porque el Espíritu Santo puede obrar en cualquier lugar y en cada corazón a través de su influencia. Y el Espíritu de Dios, hermanos, tiene el poder de convencer al ser humano de su terrible condición delante del Señor. Por eso dice: y cuando Él venga, os convencerá al mundo de qué. En primer lugar, ¿de qué iba a convencer al mundo, hermanos? De pecado. ¿Por qué la obra del Espíritu Santo es paralela a la obra o al mensaje del primer ángel? Porque cuando usted va al mensaje del primer ángel, ¿cuál es la primera obra que hay que hacer en el corazón y en la mente del ser humano? ¿Qué es lo que se le debe enseñar a la gente? A temer a quién. A temer a Dios. ¿Usted sabe qué es el temor a Jehová? ¿Y por qué está en paralelo con lo que hace el Espíritu Santo en primer lugar en la vida de todo pecador? Vamos al libro de Proverbios capítulo 8 versículo 13 y ahí vamos a entender cuál es la primera obra que hace el Espíritu Santo, y es, hermanos, hacer que el hombre aprenda a temer a Dios. Y para saber cómo aprendo yo a temer a Dios, necesitamos saber qué es el temor a Dios. ¿Qué dice Proverbios capítulo 8, versículo 13? Busquémoslo. Proverbios capítulo 8, versículo 13. ¿Qué es el temor a Jehová? Esta es la mejor definición. El temor de Jehová, ¿cuál es? Aborrecer el mal. Pregunto: si el Espíritu Santo no me convence del pecado, ¿llegaré algún día a aborrecer el mal, a aborrecer el pecado en mi vida? No. O sea, que para que yo aprenda a temer a Dios, que es lo que pide en primer lugar el mensaje del primer ángel, debo permitir que el Espíritu de Dios me convenza en primer lugar ¿de qué? De pecado. Entonces, cuando el pecador es convencido del pecado, aborrece el pecado. ¿Y cómo lo aborrece? A través de un verdadero arrepentimiento. Cuando el pecador reconoce su condición, sabe que está perdido, entonces es la oportunidad del Espíritu de Dios de llevarlo a la solución. ¿Y quién es la solución? La única solución para el problema del pecado. ¿Quién es? Cristo Jesús. Pero primero
Primero, para que el pecador sienta la necesidad de un Salvador, necesita reconocer y aborrecer el pecado. Hermano, yo no puedo decir que esto y aquello es pecado, pero eso no es convencerme del pecado. El verdadero convencimiento del pecado es cuando yo aprendo a temer a Jehová. ¿Y qué dice la Biblia? Que ¿qué es temer a Jehová? Aborrecer el mal. ¿Y qué es el mal? El pecado. Y cuando yo me aborrezco a mí mismo, cuando yo veo mi condición, cuando veo que estoy perdido, que estoy sucio, que estoy condenado a la muerte por el pecado, y quizás pueda decir, como decía el apóstol Pablo, ¡ay de mí! ¿Quién me librará de este cuerpo de quién? Esa era la condición del apóstol Pablo cuando el Espíritu de Dios le estaba revelando su condición. ¿Recuerdan la expresión del profeta Isaías? Cuando el Señor le reveló su gloria, su majestad, su santidad. ¿Saben, hermanos? No hay otra manera en que usted y yo seamos convencidos del pecado, sino cuando nos acercamos a Cristo. Cuando venimos ante su presencia y vemos la magnitud de su grandeza, de su poder, de su santidad, y nos comparamos con Él, vemos que no somos nada, que somos trapos de inmundicia, que estamos perdidos, que estamos mal y que necesitamos la ayuda del único que nos puede ayudar, que es Cristo Jesús. ¿Y quién hace esa obra? ¿Quién es el que guía al pecador a esa experiencia para que se encuentre con la verdad? Para que la verdad finalmente demuestre su condición. El Espíritu de Dios. Él ha sido enviado para revelar la sabiduría del cielo. Hermanos, muchas personas intentan buscar a Dios. Muchas personas intentan ser cristianos y las iglesias se llenan. Pero solo los que se dejan guiar por el Espíritu de Dios tendrán la sabiduría y hallarán el camino. ¿Recuerdan la parábola del camino angosto, de la puerta angosta y la puerta ancha? Dice, hablando del camino angosto, dice, son pocos los que la hallan. ¿Cómo así? Si la salvación es para todos, si el evangelio se predica para todos. Si aunque todos escuchan el llamado, aunque todos se congregan aquí los sábados y esto se llena y las iglesias se llenan, solo el que se deja guiar y influenciar y le abre su corazón al Espíritu de Dios y siente la necesidad, es el que puede el Espíritu obrar para convencerlo de su necesidad. Usted puede entrar y salir en la misma condición. Si no viene con un corazón dispuesto a que el Señor lo cambie y lo transforme. Así que la primera obra del Espíritu Santo es convencer al ser humano del pecado. Porque si no somos convencidos del pecado, hermano, nunca llegaremos a temer a Dios. ¿Y qué pasa si yo no temo a Dios? Entonces voy a vivir una vida de pecado. Voy a vivir una apariencia, pero siempre me voy a mantener en la esclavitud del pecado. ¿Y saben qué pasa si yo vivo de esa manera y me hago llamar cristiano? ¿Cuál es la segunda parte del mensaje del primer año? Temer a Dios y darle ¿qué? Y darle gloria. O sea que todo lo que yo haga no va a servir de nada, porque Dios lo va a rechazar como rechazó la ofrenda de Caín. ¿Por qué rechazó la ofrenda de Caín? Porque él no se dejó guiar por el Espíritu Santo. Él no se dejó guiar por la palabra de Dios. Quien vive de acuerdo a la palabra de Dios, vive guiado por el Espíritu de Dios, porque la obra del Espíritu de Dios es guiar a todo creyente, a todo pecador, a toda ¿qué? A toda verdad. Y esa verdad es la que nos muestra nuestra condición, es la que nos revela la grandeza de Dios, es la que nos revela lo que Dios ha hecho por nosotros y lo que está dispuesto a hacer si le permitimos a Él dirigir y controlar nuestra vida. ¿Saben, hermanos? Precisamente hoy, ustedes saben que yo trabajo mucho con las redes sociales, pero no para perder el tiempo, para predicar el Evangelio.
Y hoy precisamente, mientras cargaba un video para compartir un mensaje en TikTok, me apareció un video de alguien que estaba contando y estaba entrevistando a un habitante de la calle. Un jovencito de 20 años, 22 años, perdón, que cuando le preguntaron cuántos años lleva en el vicio, dijo: de los 22 años ya llevo 12 años. Y hermanos, era terrible y me dio tanto dolor ver la condición de ese joven con ojos claros, bien parecido pero vuelto nada por el vicio. Y yo decía, cuando oía a este joven, y él decía: yo quiero cambiar, pero hay un poder que no me permite hacerlo. Hay algo que me mantiene sujeto a esto. Yo sé que esto me está destruyendo, pero no soy capaz de dejar esto. Y yo decía: si así es tan terrible y poderoso Satanás para tener sujeta a una persona cuando cae en sus garras y cuando la persona le da dominio de su mente a través de sus propias decisiones, porque hermano, Satanás nunca va a dominar tu mente si tú y yo no le damos acceso a ella. Y si Satanás es poderoso para hacer eso en una mente, pregunto, hermanos, ¿cuánto más poder tenemos a través del Espíritu Santo para mantenernos firmes y fieles a quién? A Dios. Yo me ponía a hacer esa comparación. Si Satanás tiene ese poder para sujetar a esa persona en el pecado, pregunto, ¿tendrá el Espíritu de Dios más poder para hacerte a ti vencer el pecado y mantenerte firme sin pecar? Hermano, qué triste que muchas veces estamos tan engañados por Satanás que echamos por tierra la obra del Espíritu Santo. Cuando usted dice que usted no puede vencer el pecado, ¿sabe qué es lo que está haciendo? Blasfemando contra el Espíritu de Dios. Porque está echando por tierra el poder ilimitado que el cielo ha dispuesto para que usted y yo, dominados por el Espíritu de Dios, a quien le entregamos el control de nuestra vida, Él puede hacer que tú y yo podamos, con el poder de Cristo, mantenernos sin caída, como lo dice el libro de Judas, capítulo 1, versículo 24. Él es poderoso para guardarnos ¿en qué? Sin caída. Y hermanos, esa es la vida nueva que el Señor Jesucristo quiere impartir en la vida de todo pecador y romper las cadenas de la esclavitud del poder de Satanás. El único, escucha, el único que puede romper esas cadenas es Jesucristo a través del poder del Espíritu de Dios. Quiero compartir este párrafo que me llamó la atención del Camino a Cristo, el capítulo 3. El Espíritu de Dios está dispuesto a aquel que le abre su corazón a que a través de su obra de gracia libertar del poder del pecado a cualquier condición en que esté el ser humano. ¿Quién es el que está dispuesto a libertarnos a través de la gracia que Cristo nos ofrece? ¿Quién? El Espíritu de Dios. Y yo cuando analizaba eso, yo decía: Señor, qué extraordinario. Qué extraordinario saber que aunque el diablo es poderoso para tener esclavo a una persona, tú eres más poderoso que él para vencerlo y darnos la victoria sobre el pecado. Amén. Y por eso la segunda obra del Espíritu Santo, volvamos allí, en San Juan capítulo 16, dice que no solamente es convencernos del pecado. Hermanos, muchas personas son convencidas del pecado y piden perdón. Y el Señor nos perdona. Pero ¿saben, queridos? Escucha lo que te voy a decir. ¿Qué pasa si una persona pide perdón,
pero no cambia, no abandona el pecado. ¿Será que ese pecado le es perdonado? Pues la Biblia dice en el libro de Proverbios 28:13 que el que encubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta alcanzará bien. Pues aquí viene, hermano, la segunda obra del Espíritu Santo es cambiar, transformar el corazón, la vida, cambiar la mentalidad, cambiar la mente, los hábitos, los pensamientos, los deseos, para que usted finalmente no vuelva al pecado. ¿De qué me sirve reconocer el pecado y pedir perdón si voy a seguir en la misma condición? Sería una obra incompleta. Y hermanos, el cristianismo está engañado al vivir ese tipo de evangelio, un evangelio a medias, un evangelio que cojea, porque no hay poder para vencer. Pero aquí dice, hermanos, que el Espíritu de Dios no solamente me quiere convencer de pecado para que yo pida perdón y sea perdonado, sino para que yo sea también transformado y no solamente tenga el perdón, sino tenga el poder para vencer el pecado. Y ese poder únicamente lo podemos recibir en Cristo Jesús, porque Él lo dijo, todo lo podemos ¿en quién? En Cristo, porque Él nos fortalece. Vean lo que dice San Juan 16, versículo 8, segunda parte. Y no solamente el Espíritu Santo te quiere convencer y te quiere convencer de pecado, sino también de ¿qué, hermanos? De justicia. ¿Cómo así? ¿Qué quiere decir de justicia? Él quiere, hermanos, que cuando tú veas la cruz, cuando yo vea la cruz, porque acá dice, hablando de la explicación que da, versículo 9, de pecado por cuanto no cree en mí. Sí, así está el mundo, queridos. El mundo está lleno de incredulidad. Por eso el Espíritu Santo revela a Jesucristo, muestra a Jesucristo, y nadie va a morir sin esa revelación de Cristo en la vida, y ya la persona tiene que rechazar o aceptar. ¿Saben, hermanos? Qué triste que hoy el mundo se ha olvidado de Dios. Esa generación que está creciendo es una generación atea. El ateísmo se está infiltrando por todas partes. La gente no quiere creer en Dios. ¿Y saben por qué, hermanos? Los culpables somos muchas veces nosotros, porque no revelamos a Dios en nuestras vidas, porque no hacemos en nuestra vida la realidad de lo que Dios quiere que reflejemos en nuestro carácter. Recuerdo que alguien decía hace unos días, yo no creo en Dios. Dios es una mentira que se ha inventado el cristianismo. Y la otra persona le preguntaba, ¿y por qué usted no cree en Dios? Porque yo veo que todo lo que los cristianos profesan decir, no veo que lo hagan. O sea que ni ellos mismos creen lo que predican. Tremendo, hermanos. ¿Por qué hay tanta incredulidad? Porque tristemente, hermanos, nosotros no reflejamos la obra del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Dice, por cuanto no creen en mí, de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y entonces, hermanos, ¿a qué modelo vamos a seguir? La única manera para cambiar es que haya un modelo a imitar. ¿Y quién es ese modelo a imitar? ¿Quién es el único modelo a imitar? Cristo Jesús. ¿Y quién es el que revela a ese modelo de justicia, de santidad? Cuando habla de santidad, de justicia, está hablando de la ley de Dios. La ley de Dios es la que revela la justicia de Dios. O sea, que no hay nadie que haya vivido una vida justa, una vida santa, al cual debemos imitar y debemos contemplar, sino solamente a quién. A Cristo, quien vino, vivió como uno de nosotros, fue tentado por Satanás, pero venció con el poder del Espíritu de Dios. Amén.
Y por eso el Espíritu Santo nos revela su justicia, su carácter, su vida, para que usted y yo la imitemos. Para que cuando veamos la tentación podamos decir: Jesús fue tentado en todo según mi semejanza, pero sin pecado. Y pueda creerle al Señor de que Él me puede sostener sin caída también. Y yo pueda imitar la vida de Jesús. Hermano, cuando yo vivo esa experiencia, cuando yo obedezco a Dios y guardo sus mandamientos viviendo una vida justa delante del Señor, entonces se cumple la segunda obra del mensaje del primer año. Entonces le doy gloria a quién? Le doy gloria a Dios. Porque vivo haciendo lo que a Él le agrada. Y saben, hermano, cuando vivo haciendo lo que a Él le agrada, entonces el pecado queda atrás. ¿Saben cuál es el problema de muchos cristianos? Que solo centran su vida espiritual en asistir a una iglesia y nada más. Pero la vida cristiana va más allá de un templo, va más allá de formar parte de una religión, va más allá de llamarnos cristianos. La vida cristiana es imitar y vivir como ¿quién? Como Cristo. ¿Por qué llamaron a los cristianos cristianos? Porque imitaban en su vida, en su carácter, manifestaban la justicia de Cristo, las obras de Cristo. ¿Y saben qué pasa cuando servimos al Señor? Cuando le entregamos a Él nuestro ser y cuando le damos gloria a través de nuestra vida, nos olvidamos del pecado. El pecado que atrás lo aborrecemos, porque ahora amamos hacer la voluntad de quién. Pero cuando usted no empieza a hacer la voluntad de Dios, a imitar, a llegar a ese blanco de justicia, nunca va a abandonar el pecado. Y la última, para cerrar, cuando usted viva esa doble experiencia, tema a Dios y le dé gloria, y viva en la justicia, en el carácter, manifieste ese carácter a quienes necesitan, viva como un siervo entregado, dándole gloria cada día al Señor a lo que Él lo llama. Dice la Escritura que esos son los únicos que recibirán el sello del Dios vivo, los que lleguen a ser verdaderos siervos de Dios. Y si el Señor nos halla en esa condición, hermanos, estamos listos para el juicio. Estamos listos para que el Señor nos llame a cuentas. ¿Y cómo lo va a encontrar? Temiéndole a Él, apartados del pecado, aborreciendo el pecado, porque ahora amamos hacer lo que a Dios le agrada, vivir para servir, vivir para otros, amar a los que están perdidos, buscando las almas. Y sin darnos cuenta, ¿saben qué pasa, hermanos? Yo no me creo todavía santo, le pido al Señor que cada día me haga mejor. Pero hoy soy mejor de lo que era antes, cuando me dediqué a servir al Señor a donde Él me llamara, a la hora que tocara y a donde tocara ir. Crecí espiritualmente, cada día me siento fortalecido en el Señor y cada día aspiro a ser mejor delante de Él, cada día aspiro a ser más para su gloria. ¿Saben por qué? Porque me di cuenta, hermanos, que solo de esa manera el Espíritu de Dios puede transformar nuestras vidas cuando usted y yo nos entregamos a Él para que Él haga a través de nosotros instrumentos para la gloria de su nombre. La Biblia dice en Romanos 8:14 que solo los que se dejan guiar por el Espíritu de Dios llegarán a ser verdaderos hijos de quién? Verdaderos hijos de Dios. Si usted se deja guiar por el Espíritu de Dios, hermano, el Señor le va a transformar. Si usted se deja utilizar por el Espíritu de Dios, el Señor va a hacer de usted cada día algo mejor para su gloria y para su honra. Y sin darse cuenta, el Señor le va transformando, porque usted va a decir: yo necesito ser mejor, porque Dios me necesita para algo más. Yo necesito cambiar esto porque yo tengo que ser testimonio. Yo ahora soy un representante de Cristo a donde Él me lleva. Y eso lo inspira el Espíritu Santo, me abre la conciencia para revelarme el carácter de
sigue avanzando, pero cada día será perfeccionado, porque el que comenzó la buena obra en nosotros, ¿cuál es la promesa, hermanos? La terminará. Y voy a utilizar el último versículo por el cual quiero hacer un llamado, hermanos. Dios tiene muchas maneras de salvarnos. ¿Y saben por qué digo esa palabra, que Él tiene muchas maneras de salvarnos? Porque cada uno tiene su propia debilidad, su propia lucha, sus propios defectos de carácter. Y a cada quien el Señor, a través del Espíritu Santo, lo trata de una manera que personal. Permítale, hermano, en su debilidad, en su defecto de carácter, el Espíritu Santo le pueda salvar a través de Cristo Jesús. Amén. Que Él pueda terminar esa obra que un día comenzó en usted. Que Él pueda perfeccionarlo hasta que llegue a vivir esa experiencia. Vea, con este versículo resumo todo el tema. Me encanta este versículo. Este es el final, o así quiere verlo el Espíritu Santo, cuando sea llamado a juicio. Vamos a ir a Romanos 6:23. Si no sabía de este versículo, grábelo, subrayo. Aquí se resume la obra completa del Espíritu Santo. ¿Cómo queda usted y cómo quedo yo cuando estoy viviendo esa experiencia cada día con el Espíritu de Dios? Y si la muerte llega, que venga, porque estoy viviendo esa experiencia. ¿Cuál es la experiencia final que usted y yo debemos vivir y que señala el apóstol en el libro de Romanos capítulo 6, versículo 23? Escucha. 22, perdón. Dice, pero ahora, ¿cuándo? Ahora. Pero ahora habéis sido libertados del pecado. ¿Qué pasa cuando el Espíritu Santo te convence del pecado? ¿Quién es el que finalmente te liberta del poder del pecado? Y luego, cuando ya estás libre del pecado, cuando ya has sido perdonado a través de la sangre de Jesús, dice, y hecho siervo de Dios. El Espíritu toma tu mente, tu corazón, tu cuerpo, tus talentos, y ahora toma tu vida y la utiliza para servirle. Y ahí es cuando le damos gloria a Dios. ¿Y saben qué pasa? Vea, sin darte cuenta, hermano, cuando usted le sirve al Señor, dice, y tenéis por fruto la que, hermanos. ¿Y qué dice la Biblia? Sin la santidad nadie verá bien. O sea que cuando el fruto de la santificación se da, entonces estamos listos para el juicio. ¿Y qué es lo que determina el juicio? ¿Quién va a recibir vida eterna y quién va a recibir qué? Condenación. ¿Y qué dice cuando usted vive esa doble experiencia? Dice, con lo último dice, y como fin, vida eterna. Hermanos, Dios quiere llevarnos a esa experiencia cada día. Cada día es un día de oportunidad que Dios nos da para vivir esta experiencia del Espíritu de Dios. Todos los días, hermano. Usted tiene que vivir sin pecado, en paz con Dios y entregándole tu vida, tus talentos, tu mente, tus capacidades para glorificar al Señor donde el Señor te coloque. Si usted vive de esa manera y la muerte llega, podrá decir como le decía el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ¿qué? Y el morir es ganancia. ¿Cuántos quieren vivir y permitir que la obra del Espíritu Santo sea hecha todos los días en su vida? Cuando Él ve que estamos mal en cualquier aspecto de nuestra vida, Él utiliza 1000 maneras para hacernos caer en cuenta de nuestra necesidad y que vayamos a los pies de Cristo Jesús. ¿Será que una de esas maneras es el mensaje que en esta noche el Señor ha traído? Para que tú puedas en esta noche reconocer que necesitas permitir que el Espíritu de Dios cambie lo que necesita ser cambiado aún en tu vida. Si así lo deseas, caigamos de rodillas y pidamos al Señor que el Espíritu de Dios haga esa obra en nosotros, nos cambie, nos transforme y nos limpie de todo pecado a través de la obra de Cristo Jesús. Oremos. Te damos gracias, Padre, porque a través del mérito de Cristo, nuestro Salvador,
es posible la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Sin el Espíritu Santo no podríamos reconocer a Cristo como nuestro Salvador. Y por eso te damos las gracias, Espíritu Santo, porque un día tocaste nuestro corazón y hoy estamos aquí convencidos de que nuestra única oportunidad, nuestra única alternativa, nuestra única solución para el problema del pecado es Cristo Jesús. Pero Señor, queremos que nos ayudes a vencer completamente el pecado en nuestras vidas. Y así como empezaste una obra en nosotros, puedas perfeccionarnos hasta que reflejemos el carácter de Cristo en nosotros. Hay muchas cosas que no te hemos permitido cambiar. Quizás el mal genio, quizás todavía hay resentimiento, odio, rencilla, envidia. Todavía hay deseos mundanos, diversiones frívolas, pensamientos que te desagradan. Señor, no queremos darle el control de nuestra mente a Satanás. Queremos que la gobierne el Espíritu de Dios y que Él nos guíe cada día en toda verdad y que cada día nos guíe a hacer tu voluntad por encima de todas las cosas. En tus manos dejo a quienes han venido en esta noche para que tú puedas obrar en sus vidas a través del Espíritu Santo el querer como el hacer por su buena voluntad. Y podamos estar listos cada día como si fuera el último día, viviendo esa doble experiencia, libres del pecado y siendo siervos del Dios Santísimo. En tus manos quedamos, llévanos a nuestros hogares en paz y tranquilidad, pues en el nombre poderoso de Jesús, nuestro Señor y Salvador, lo pedimos y lo suplicamos todo. Amén, Señor. Amén. Feliz noche para todos, que Dios les bendiga.